Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. ¿Alguna vez usted ha sentido dolor y ardor en el estómago, pero también náuseas y una sensación de llenura? Pues si es así, preste mucha atención porque podría tratarse de la gastritis si usted tiene la costumbre de saltarse los tiempos de comida. Para abordar este tema nos acompaña el doctor Brian Pérez de Clínica Medicina Oriental. Muy buenos días, doctor, un placer que nos acompañe. Buenos días, siempre agradeciéndole a todos ustedes, a Acción 10 en la mañana principalmente por invitarme cada miércoles a hablar de salud. Para comenzar, la gastritis es una enfermedad o un síntoma principalmente de que cada uno de nosotros lo hemos sentido o lo hemos experimentado, pero siempre pasa desapercibido. La gastritis es un síntoma los pacientes sienten como ardor en el estómago. Siempre esto conlleva a una enfermedad, pero comienza con este ardor, con este dolor. Los pacientes sienten como que el estómago se crece demasiado, o como que muchas veces un síntoma principal de la gastritis o del ardor en el estómago es el reflujo, que los pacientes comen y la comida se les regresa. Esto principalmente es natural que los pacientes adultos mayores lo comiencen a desarrollar por la ingesta de medicamentos que tienen. Pero hoy día los pacientes jóvenes están comenzando a presentar estos síntomas. ¿Qué puede predisponernos a desarrollar una gastritis o a irritar la mucosa gástrica? Porque la mucosa gástrica es un protector que nosotros tenemos en el estómago para que los ácidos, cuando caen en la comida, cuando nosotros comemos, el estómago suelta ácido. Entonces, para que estos ácidos no dañen el estómago. ¿Qué puede predisponernos? Puede predisponer muchas veces la ingesta de alcohol, muchas veces la ingesta de muchos químicos, el tabaco. Por ejemplo, cuando los pacientes cocinan, le echan bastantes cosas a la comida, bastantes ingredientes fuertes, y esto puede predisponer a desarrollar una gastritis con el tiempo. Esto viene avanzando poco a poco. O incluso enfermedades, por ejemplo, el Helicobacter, que es una de las enfermedades más principales que comienzan o que nos comen la mucosa gástrica, porque esta es una bacteria que se alimenta del protector gástrico. Entonces comienza a darnos dolor en el estómago y después comienzan las úlceras. ¿Qué tan cierto es, doctor, que el estrés también puede causar gastritis? Sí puede causar gastritis, pero más que todo colitis. Puede irritar el estómago porque hay colitis nerviosa. Entonces, principalmente el intestino que se irrita ahí. Muchas veces cuando los pacientes van a presentar, por ejemplo, un proyecto, comienzan a sentir que los intestinos comienzan a moverse, comienzan a presentar borborismo, y ahí es donde se presenta una colitis nerviosa, se le dice a eso. También una persona puede tener gastritis pero no presentar síntomas. ¿Es posible eso? Es posible que sí tenga gastritis, sí la mucosa gástrica esté irritada, pero presentar síntomas no permanentes, sino esporádicos. Hoy no lo presenté, hoy no sentí la molestia, pero es que la gastritis no solamente es ardor en el estómago, sino que viene acompañado de otros síntomas. Por ejemplo, eso es lo que estábamos hablando al inicio, de que no solamente el ardor, sino que a veces los pacientes comen un poquito y dicen ellos, doctor, comí un poquito y se me llenó el estómago, se me creció el estómago. Muchas veces esto es síntoma de gastritis. El problema principal aquí es cuando nos la dejamos pasar mucho. Nosotros tomamos algún X o Y medicamentos que nos va a activar la bomba de protones, y esto va a quitarnos el síntoma. El problema aquí es cuando tomamos mucho medicamento para la gastritis, puede llegar a darnos una úlcera. El estómago ya no es capaz, el medicamento ya no es capaz de cubrir y comienza a darnos úlcera. Aquí es donde ya vienen los problemas en el colon. Incluso hay pacientes de que comienzan a defecar sangre. Esto nosotros lo conocemos como melena, y es bastante característico que las heces son negras. Cuando las heces son negras, por eso tenemos que estar pendientes de los depósitos que hacemos nosotros en el baño, porque cada uno de los depósitos tienen un color y estos colores tienen un significado diagnóstico. Cuando los pacientes defecan heces negras, significa que hay un sangrado en el tracto digestivo, posiblemente por una gastritis o alguna úlcera que se esté dando en el tracto digestivo. ¿Qué opciones de tratamiento puede obtener la persona que está presentando esta condición?
En Clínica de Medicina Oriental Altamira nosotros tratamos la gastritis principalmente con acupuntura para buscar cómo fortalecer este desnivel, por así decirlo, que está en el intestino, en el tracto digestivo, en este caso en el estómago. Pero siempre mandamos fitofármacos. ¿Qué son los fitofármacos? Son medicamentos naturales. La ventaja de los medicamentos naturales es que cuando el cuerpo lo absorbe, él absorbe la cantidad necesaria que él necesita. El resto lo evacúa por la orina y no da ningún efecto secundario como lo podía dar, por ejemplo, los analgésicos, que por eso es que los pacientes adultos mayores desarrollan gastritis. ¿Por qué? Porque por la ingesta demasiada de analgésicos. Por ejemplo, un paciente de 70 años ya por lo menos tiene 30, 20 años de estar tomando cualquier tipo de analgésico y esto viene dañando poco a poco. La gastritis no aparece de repentinamente, sino que viene poco a poco evolucionando y dañando el protector gástrico que nosotros tenemos en el estómago. Un ejemplo, doctor, sería un adolescente, un joven que va a la escuela, a la universidad y no estudia de mañana y no desayuna, pero eso ya lo viene haciendo años tras años tras años. Así podría desarrollarse la gastritis. Es correcto, una gastritis puede ser porque el cuerpo siempre tiene horarios. Nosotros tenemos horarios para comer. Por ejemplo, en la mañana de 5 a 7 es la hora de desayunar. Si nosotros no desayunamos en ese horario de 5 a 7 de la mañana, el estómago suelta el ácido gástrico, entonces ahí comenzamos a dañar el protector. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, el Helicobacter, que es lo que estábamos hablando al inicio, entonces esto le da prioridad a esta enfermedad. Ahí donde vienen la úlcera y ahí donde los pacientes se complican. Pero es lo que estamos diciendo, esto viene propagándose con los años, presentándose con los años, que los pacientes sintieron el reflujo y se les quitó. Pero esto ya viene, el cuerpo ya viene presentando síntomas. Siempre tenemos que prestarle atención al cuerpo porque el cuerpo de una u otra forma viene enseñándonos o dándonos señas o presentándonos alguna muestra de que se está dañando. Entonces ya los pacientes sienten reflujo, aunque coman un poquito ya sienten que la comida se viene y esto es un síntoma de que están desarrollando gastritis. Le recordamos a nuestros amigos televidentes que nos pueden sintonizar a través de Facebook y ahí realizar su comentario para preguntarle y exponer su situación y así el doctor le estaría respondiendo sus consultas, sus dudas. También, doctor, es importante resaltar que la gente tiene que cambiar esos hábitos alimenticios. Importante también, y lo importante aquí es comer en los tiempos debidos. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos bajar de peso, es lo que estaba diciendo, el cuerpo tiene un horario fijo para soltar el ácido gástrico, no por eso no por pura bulla se estipuló horarios de comida, sino porque el cuerpo, los médicos se dieron cuenta de que el cuerpo tiene horarios para soltar el flujo gástrico o el ácido gástrico. Entonces, hay pacientes que reflejan de que, por ejemplo, doctor, fíjese que yo no desayuno, pero no bajo de peso. No es eso. Bajar de peso tampoco es dejar de comer. O sea, necesitamos carbohidratos y necesitamos nutrientes, pero necesitamos en pocas cantidades y en tiempo exacto. No es posible de que estemos almorzando a las 3 de la tarde cuando un sistema digestivo está prácticamente dormido. El sistema digestivo, por ejemplo, para el almuerzo es de 11 a 1 de la tarde, él está activo, ya comienza a activarse ahí. Posteriormente, él se inactiva y si los pacientes comen a las 3 de la tarde, entonces, no hay una absorción, entonces, ¿qué es lo que hacen? Engordar los pacientes. ¿Tiene repercusión también, doctor, las personas que ayunan con frecuencia? Hay repercusión bastante. De hecho, sí, es lo que estábamos diciendo, si pasan 5 o 6 años de estar haciendo ayuno intermitente, que es lo que pasa con pacientes que quieren bajar de peso, lo que podemos hacer es dañar el estómago, hacer úlceras, y que la úlcera cuesta curarla, cuesta volver a cubrir esa parte donde en el tracto digestivo se ha dañado. Entonces eso cuesta, pero esto es por los pacientes, tal vez porque no lo educamos bien. Siempre hay que educar bien a los pacientes y explicarles que los tiempos de comida son necesarios. No es necesario dejar de comer, es necesario comer en pocas cantidades para proteger el sistema digestivo, que el que hoy día a la mayor parte de los pacientes es que le está dañando. Doctor, vamos a leer un comentario. Dice una persona que al comer frijoles o chicharrón se le hincha el estómago y si toma café le da acidez aguda.
Tenemos que recordar de que los problemas de hígado se relacionan muchísimo con los problemas del sistema digestivo. Entonces es importante hacer exámenes complementarios para saber qué es lo que está pasando en el paciente. Si bien sabemos, muchas veces un hígado graso puede dar esto, sentir mucha flatulencia, eructos, que el estómago se crece, reflujo, pero también esto lo puede producir la gastritis. Entonces tenemos que saber muy bien si es el hígado o si es el estómago el que está dañado. Para eso los exámenes complementarios, y de esta forma abordamos bien el síntoma del paciente y la raíz del problema que está padeciendo el paciente. Porque muchas veces decimos, es gastritis y tómese esto, pero no vemos la raíz principal del problema. Entonces siempre tenemos que ver, porque los síntomas de los órganos digestivos se parecen bastante. Entonces tenemos que ser bastante perspicaz para ver cuál es el órgano que está siendo afectado o cuál es el órgano que está siendo molestado por cualquier enfermedad. Sí, esto que usted dice, doctor, tiene relación con este comentario de una persona que nos dice: muy buenos días, mi problema es el siguiente, todo lo que como después siento un ruido en la parte de atrás del recto, un ruido como puerta vieja, explica ella, y que el estómago le ruge. Hay que ver muy bien qué está pasando aquí, porque puede ser parte del colon que esté dañado y no necesariamente puede ser una gastritis, que son síntomas bastante diferentes. Es lo que estábamos diciendo, muchas veces la gastritis se presenta, pero no presenta el ardor, sino que presenta los otros síntomas que estábamos mencionando anteriormente. Entonces tenemos que hacer exámenes complementarios para estudiar muy bien el sistema digestivo, que es bastante sensible al daño. El sistema digestivo no tolera mucho. O sea, si comemos, por ejemplo, almidones, ¿qué son los almidones? La yuca, el quequique, la malanga, el guineo. Si comemos mucho esto, el sistema digestivo lo puede tolerar lo puede tolerar 2 días, pero posteriormente este se va a inflamar porque son comidas bastante pesadas, el arroz, las carnes. Entonces siempre tenemos que cuidarlo porque él es bastante sensible a dañarse. Y muchas veces comenzamos a presentar enfermedades, por ejemplo, insomnio. Muchas veces cuando el sistema digestivo se molesta, el sistema digestivo se daña, comenzamos a presentar demás enfermedades como ansiedad, o la ansiedad produce un problema en el sistema digestivo. Entonces tenemos que estudiar y tenemos que saber qué es lo que está molestando al estómago, qué es lo que está provocando esta gastritis. Si es mi problema de ansiedad, si es mi problema de estrés laboral, estrés en la casa o estrés donde sea, o que está perturbando mi estómago, porque muchas veces esto pasa, de que el estrés es lo que daña nuestro estómago. Entonces hay que estudiar muy bien. Ok, muchísimas gracias, doctor, por habernos compartido este tema interesante con nosotros y a nuestra audiencia. Y recuerde que si usted tiene estos síntomas persistentes, lo mejor es acudir al especialista, ya que la gastritis puede desarrollar otras complicaciones más graves. Nosotros de esta manera nos vamos a una pausa comercial.